¿Qué tal? Muy buenos días, señoritas asuncionistas. Reciban todas un cordial saludo de paz y bien. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestra área comunicación. Quien te habla es la profesora Erika Rojas Jiménez. Muy bien, vamos a empezar. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy corresponde a la versificación. El propósito de esta sesión será identificar los elementos del verso tradicional o también denominado clásico. Bien, empecemos entonces. ¿Qué es la versificación? La prosa y el verso van a constituir dos formas de utilizar el lenguaje. Habitualmente nos comunicamos en prosa, la misma que se encuentra a partir del uso de normas sintácticas, es decir, hablamos en oraciones. También existe la prosa literaria o poética, que es rica en imágenes y figuras retóricas o literarias. El verso exige el uso de una normativa tradicional sujeta a tres elementos: la métrica, el ritmo y la rima. Denominamos versificación a la técnica que determina la estructuración de cada uno de los versos. Muy bien. El primer elemento que vamos a desarrollar corresponde a la métrica. ¿Qué es esta? La métrica es la medida del verso. Consiste en encontrar el número de sílabas. Para ello contamos con, primero, las licencias poéticas y también la ley de acentos finales. ¿A qué se refieren las licencias poéticas? Estas licencias nos van a dar libertad o van a dar libertad al poeta para modificar el número de sílabas de los versos. Es decir, gracias a estas licencias podemos alargarlos o acortarlos. Existen 4 licencias poéticas: la sinalefa, la sinéresis, el hiato y la diéresis. Veamos cada una de ellas. La sinalefa es la unión de dos vocales. Si una palabra termina en vocal y la palabra siguiente se inicia en vocal, puede unirse con la finalidad de formar una sola sílaba. Observa. En este verso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sílabas gramaticales. 12 sílabas. Pero ¿qué pasa si yo quiero lograr un verso de 11 sílabas? ¿No? El endecasílabo que resulta ser el más bello. Entonces no hay ningún problema. Yo podría fijarme si es que puedo aplicar la sinalefa. Y en este caso me voy a dar cuenta que esta palabra sentí termina en una vocal y la palabra que continúa inicia en una vocal. ¿Y qué me dice la sinalefa? Pues que normalmente yo podría unir a estas dos sílabas en una sola, ya que una termina en vocal y la otra inicia. Entonces podemos contarla como una sola. Y si volvemos a contar, lograríamos 11 sílabas métricas. Sigamos. En el caso de la más pequeñita tenemos 6 sílabas y ahí no le vamos a aplicar sinalefa, pero si continuamos dice, ¿no? Risueña y dorada. Si contamos la cantidad de sílabas gramaticales será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero si yo quiero que este verso tenga la misma cantidad de sílabas que esta primera, se puede hacer. Fácilmente le puedo aplicar la sinalefa, donde risueña termina en una vocal y la que continúa también es considerada vocal, ya que la Y suena como una I. Entonces podemos juntarlas formando una sola sílaba. Y si volvemos a contar tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sigamos. También podemos hacer lo mismo con el otro verso que corresponde a la misma estrofa. Dice, su aguja en el aire. ¿Cuántas sílabas tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero me doy cuenta que las anteriores tenían 6. ¿Podría hacer algo para que este verso tenga 6 sílabas métricas? Claro que sí.
Simplemente analizo y me daré cuenta que aquí existe una sinalefa. Esta palabra termina en una vocal y la sílaba que continúa es una vocal. Entonces podemos unirlas y contarlas como una sola. Hasta ahí serían 7. Y aquí también podemos aplicar otra sinalefa, ya que la palabra aguja termina en una vocal y la palabra que continúa inicia en una vocal. Así es que podemos contarlo como uno solo. Y en total nos quedarían 6 sílabas. Miro a mi ventana. ¿Cuántas sílabas tiene? Sílabas gramaticales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero como todas las demás tenían 6, podría hacer, ¿no? O podría aplicar alguna sinalefa o alguna licencia poética que me permita tener también 6 sílabas. Y en este caso me doy cuenta que miro termina en una vocal y la sílaba que continúa o la palabra que continúa inicia también en una vocal, así es que podría contarla como una sola. De esa manera me quedarían 6 sílabas métricas. El hiato es lo contrario a la sinalefa. El hiato dice que se puede impedir que la sinalefa se cumpla, ¿no? Quiere decir que la vocal final de una palabra no se puede unir a la vocal inicial de otra palabra. ¿Para qué? Para que aumente una sílaba, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sílabas. Pero ¿qué pasa si yo quiero aplicarle sinalefa? Se puede, claro que sí. La sinalefa se podría aplicar en si, u. Recuerda que el H no impide que esta U se pueda unir con la I como dos vocales normales. Hubo termina en una vocal y la palabra que continúa también empieza con una vocal, así es que podemos juntarla. Áspera y hiel también se puede juntar en la última sílaba de esta palabra y toda la otra porque es un monosílabo. Y hasta ahí tendríamos ¿cuántas sílabas? Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí también podríamos juntarlas 8, 9, 10, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que yo quiero tener 11 y lograr un verso en decasílabo? Pues fácilmente los podría separar, no los uno y tengo 11 y consigo tener el verso más bello, ¿no? Que es el endecasílabo. Y lo mismo va a ocurrir con los demás versos. En el caso de la sinéresis, consiste en unir dos vocales abiertas. Recuerda que cuando tú tienes dos vocales fuertes o abiertas, deben ir separadas, ¿cierto? Pero la sinéresis te da la licencia o el permiso para que puedas juntarlos. Es decir, gramaticalmente la palabra aéreo tendría que separarse de esta manera, pero si le aplico sinéresis podría separarlo de esta forma. AE lo podría juntar, IREO podría ir separado o simplemente podría tener solo dos sílabas uniendo estos dos hiatos, ya según las necesidades del poeta. Y lo mismo va a ocurrir con la palabra meollo, ¿no? Ahí aplicamos si deseamos una sola o las dos. Bien. En el caso de la diéresis, ocurre cuando rompemos un diptongo. ¿Se puede romper un diptongo? Claro que sí. Este procedimiento se va a marcar claramente por medio de un signo especial de puntuación llamado diéresis o crema, que se coloca sobre la vocal cerrada o sobre la segunda vocal cuando ambas son cerradas. Por ejemplo, ¿no? Domando el rebelde mezquino idioma. ¿Qué pasa si yo quiero lograr 12 sílabas? Pues fácilmente yo podría separar estos dos y conseguir 12 sílabas aplicándole la diéresis. Normalmente tú lo pondrías juntos, ¿no? Porque sería una sílaba gramatical que tiene un diptongo. Sin embargo, la diéresis me da el permiso de poderlos separar. Bien, ahora también vamos a tener en cuanto a la métrica la ley de los acentos finales.
Cuando te dicen ley, resulta ser obligatorio. No es como una licencia que podrías o no utilizar. En el caso de la ley de los acentos finales, consiste en analizar si el verso termina en palabra aguda, grave o esdrújula. Si el verso termina en una palabra aguda, se le suma una sílaba. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 sílabas aplicando sinalefa. Pero si yo quiero obtener 6 para que sea un número par, fácilmente me doy cuenta que acá cantar es una palabra aguda. Y si termina en una aguda, entonces van a ser 5 sílabas más una, ¿no? Se le agrega una más, serían 6. En este caso dice, no pudo contener la emoción y lloró. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo no quiero, juntar las vocales y las quiero separar? Pues fácilmente podría hacerlo. Puede ser que cuente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, más una, porque la palabra lloró es aguda, le agrego y serían 14. Ahora, si el verso termina en una palabra grave, el número de sílabas se va a mantener, no aumenta ni disminuye. Aquí tenemos 14 sílabas métricas y aquí tenemos 8. Ahora, si el verso termina en una palabra esdrújula, como en este caso, árboles, le vas a restar una sílaba menos. Es decir, cuando cuentes aquí vas a tener 15 sílabas, pero al ser árboles una esdrújula, le descuentas una y te quedan 14. Ahora, el otro elemento que conforma un verso es la rima. La rima va a ser la semejanza que hay al final de cada verso, a partir de la última sílaba tónica. Puede ser asonante y consonante, que es la clasificación general, ¿no? Entonces, veamos cómo es una rima asonante o imperfecta. Aquí solo van a rimar las vocales cuando sea asonantes, ¿no? Por ejemplo, dice, me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy, de otoño. Fíjate que el primer y segundo verso riman, pero solo en cuanto a sus vocales. Corro y otoño también riman en cuanto a sus vocales. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, una rima consonante o perfecta es cuando riman tanto vocales como consonantes. Por ejemplo, ¿no? Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos, descansamos. Te vas a dar cuenta que dice, nacemos va a rimar tanto en vocales como en consonantes con fenecemos, ¿no? Vivimos rima consonantemente con morimos. Llegamos rima consonantemente o perfectamente con descansamos. Bien, y ocurre lo mismo con el otro ejemplo. Ahora, también pueden existir versos sin rima, los que se llaman versos blancos o sueltos. Estos versos sin rima en realidad pueden ser sueltos, blancos o libres. ¿Cuándo se dice que son versos sueltos? Cuando aquellos que quedan sin rima dentro de un poema en que los demás sí riman, ¿no? Por ejemplo, las mujeres y las flores son parecidas, mucha gala a los ojos, al tacto espina. Entonces, ¿qué vas a decir? Entre la segunda y la cuarta sí existe rima, una rima asonante, ¿cierto? Porque solo las vocales van a coincidir. Pero entre la primera y la tercera no existe rima, así es que les vas a decir que son sueltas. Cuando hay versos blancos es diferente. Aquellos que forman un poema y que si bien se ajustan a la medida de los versos, no presentan rima. No hay rima, pero sí tienen la misma cantidad o la misma medida en cuanto a las sílabas. Esos son versos blancos. Y los versos libres, dice, forma parte de poemas que no se ajustan a ninguna norma métrica, es decir, que no tienen ni rima, ni una medida fija, ni tampoco se amoldan a una estrofa concreta.